Bienvenidos al canal Tu Riñón y Tú. Mi nombre es Esmeralda Castillo, soy médico especialista en nefrología y el objetivo de este canal es explicarte de forma clara y veraz las distintas enfermedades que afectan al riñón. Bienvenidos de nuevo al canal Tu Riñón y Tú. Hoy vamos a dedicar el capítulo a tratar un tema muy importante y es a entender de qué hablamos cuando decimos que alguien tiene enfermedad renal crónica o cuando nos diagnostican de ella. El concepto de enfermedad renal crónica es muy amplio y por eso es un poco difícil de definir, pero vamos a ir paso a paso. Vamos a empezar por desarrollar el concepto de enfermedad renal. ¿Qué se entiende por enfermedad renal o enfermedad del riñón? La definición exacta es en la que dicen las guías, es que la enfermedad renal es una anormalidad en la función o estructura del riñón con implicaciones para la salud. El término crónico lo vamos a explicar más adelante. Es decir, el concepto de enfermedad renal crónica, ahora vamos a explicar lo que es enfermedad renal y luego qué se entiende por crónico. Entonces, como ya vimos en el episodio anterior, el riñón cumple muchas funciones. Según la definición que acabo de decir, la alteración o anormalidad en una de ellas ya sería diagnóstico de enfermedad renal. ¿Pero qué es lo que ocurre? Pues que las funciones que ejerce el riñón de depuración y eliminación, ya sea de agua o de tóxicos, se van a ver afectadas de una forma más rápida y temprana que las funciones menos conocidas que vimos, como la de señalización para la formación de glóbulos rojos, la activación de la vitamina D o la regulación y el equilibrio de pequeñas moléculas. Y probablemente precisamente por eso esas funciones son menos conocidas, porque no se ven afectadas hasta que la enfermedad en el riñón ya está muy avanzada. Y eso es poco frecuente de ver en la población. Por otro lado, muchas veces habréis oído el término de insuficiencia renal, que en ocasiones, y de forma en realidad errónea, se usa como sinónimo de enfermedad renal. Y es un poco por este motivo. Es decir, el término insuficiencia renal hace referencia a la función de depuración del riñón, mientras que el de enfermedad renal es más amplio, porque como hemos dicho, abarca a una alteración en cualquiera de las funciones del riñón. Y no solo eso, porque os voy a repetir la definición. La enfermedad renal es una anormalidad en la función o estructura del riñón con implicaciones para la salud. Entonces, ahora hago hincapié en el concepto de estructura. Esto quiere decir que, aunque tengamos una función renal normal o aparentemente normal en una analítica, si tenemos el riñón lleno de quistes, como es el caso de la poliquistosis renal, o tenemos muchas piedras en el riñón, por ejemplo, también tenemos enfermedad renal. Pero no tenemos insuficiencia renal. Por otro lado, si lo que tenemos es un único quiste sin contenido alguno en su interior, es decir, un quiste simple, eso no es una enfermedad renal, porque no tiene implicaciones para la salud de la persona, que esa parte de la definición también es importante. El caso es que los cambios en la estructura del riñón tampoco tienen por qué ser grandes y visibles con una prueba de imagen, como en los ejemplos que he puesto, de un riñón lleno de quistes o de piedras. Hay enfermedades que producen cambios en la estructura renal tan pequeños que solo es posible verlos al microscopio.
Pero si estas pequeñas y microscópicas anormalidades en el riñón existen, aunque la función renal sea normal, también tendríamos enfermedad renal. Creo que con esto podéis entender que el término insuficiencia renal es mucho más limitado, porque solo abarcaría cuando ya se observa un deterioro en la función de depuración por parte del riñón. Y el problema es que para cuando ya se empieza a observar un deterioro en esta función, del riñón, a pesar de que la depuración de tóxicos y demás, como he mencionado antes, es de las primeras funciones en verse afectada, las primeras funciones del riñón en verse afectada, es en verdad un signo tardío de la enfermedad renal. Me explico. El riñón, que ya sabéis que en verdad me refiero a los dos riñones en su conjunto, es un órgano capaz de trabajar muy por encima de sus capacidades. Es decir, que si una parte del riñón está lesionada, la parte que está sana trabajará el doble y cubrirá la función de la parte dañada. Hasta el punto de que si nos falta un riñón, el otro riñón que tenemos asumirá toda la función que tenía el riñón que falta sin que nosotros notemos nada. Pero no solo nosotros, es decir, nuestro cuerpo tampoco lo notará, porque el riñón que queda cubre perfectamente todo lo que hacía el otro riñón. Es, por tanto, un órgano muy resistente. Y eso quiere decir que si llegamos al punto de observar en una analítica que no está haciendo bien su función, es porque la parte sana del riñón, la que está trabajando, debe ser menos de la mitad del riñón en sí, entendiendo el riñón como la suma de ambos riñones. Es decir, que para que realmente llegue a verse comprometida la función de limpieza de la sangre, ambos riñones tienen que estar afectados más del 50% de su superficie. Lo bueno es que existen formas de detectar que algo le está pasando al riñón antes de que llegue a producirse ese deterioro en la función renal. Pero para detectarlo, claro, hay que buscarlo. Y la forma de buscarlo va a ser a través de analíticas de sangre, de orina y una ecografía renal. Si no se busca activamente, puede pasar por alto la enfermedad, porque el problema de la enfermedad renal es que no produce síntomas. No los produce hasta que el deterioro del riñón ya es muy importante. Porque, como digo, el riñón es capaz de soportar una carga de trabajo muy grande. Y hasta que no está ya muy, muy deteriorado, la persona no va a notar nada. De todas formas, de los síntomas que produce la enfermedad renal hablaremos en otro episodio. Ahora vamos a pasar a explicar el término crónico, porque hemos dicho que vamos a definir la enfermedad renal crónica. Hasta aquí hemos definido lo que es la enfermedad renal, que es, como hemos dicho, una anormalidad en la función o estructura del riñón con implicaciones para la salud de la persona. ¿Y qué aporta el término crónico? Bueno, en medicina, cuando algo es crónico, quiere decir que es prolongado en el tiempo. Es decir, que tiene una duración de al menos unos meses. Mientras que cuando hablamos o decimos que algo es agudo, quiere decir que es algo que ha ocurrido rápido en el tiempo o de forma repentina. Por tanto, cuando hablamos de enfermedad renal crónica, estamos hablando de la enfermedad renal que hemos definido antes, es decir, de una anomalía en la estructura o función del riñón que es larga en el tiempo, que va a durar al menos meses. Cuando hablemos en otros episodios del fracaso o daño renal agudo,
haremos referencia a algo que ocurre rápido en el tiempo, en cuestión de días. Pero volviendo al tema de hoy, en concreto, la enfermedad renal se considera crónica cuando perdura más de 3 meses. ¿Y cuál es el problema de que algo sea crónico? ¿Por qué es importante el hecho de si añadimos la palabra crónico o no a la enfermedad renal? Pues el problema radica en que cuando algo es crónico, cuando algo nos está afectando por mucho tiempo, suele ser más difícil que podamos solucionar el problema y recuperarlo hasta la situación previa que tenía. Para entenderlo mejor, es como si nos dedicáramos a dar con un martillo un trozo de madera. Si nos pasamos meses o años dando con un martillo a la madera, esa madera acabará con depresiones, con muescas o con abolladuras en las zonas golpeadas. Y aunque dejemos de darle con el martillo, esas lesiones en la madera ya no se van a quitar. En el caso del riñón, si éste está sufriendo un daño constante durante meses o años, sea del origen que sea, cada vez va a ser más difícil que ese riñón, una vez se le empiece a aplicar un tratamiento o se empiecen a tomar medidas, pueda realmente volver a su estado previo. Es decir, va a ser difícil que consigamos que se recupere por completo. ¿Quiere decir eso que siempre que nos diagnostiquen de enfermedad renal crónica va a ser irreversible? Pues no siempre, porque hay enfermedades que afectan al riñón y aunque haya sido durante unos meses, con tratamiento puede llegar a conseguirse una recuperación, pues a lo mejor si no completa, a lo mejor prácticamente completa. Pero lamentablemente, lo cierto es que cuando se suele diagnosticar de enfermedad renal crónica, el daño que tiene el riñón en ese momento suele ya estar establecido. Y los esfuerzos van orientados a que ese daño no siga progresando, ya sea tratando la causa, si es que es posible, o actuando sobre factores que hacen que el riñón se deteriore más rápidamente. Sobre estos factores hablaremos en otro episodio más detenidamente. Entonces, como podéis imaginar, detectar la enfermedad renal crónica a tiempo es muy importante. Porque si antes se detecta, antes se puede actuar sobre ella. Y por tanto, evitar o enlentecer la progresión a fases avanzadas de la enfermedad renal. Es decir, usando el ejemplo anterior, si antes detectamos que hay un martillo golpeando la madera, antes podremos actuar para detener los golpes de ese martillo, con lo que se habrán generado menos muescas y además estaremos más pendientes de proteger esas zonas de madera ya dañadas, de protegerlas de cualquier otro elemento que pueda lesionarlo. En este ejemplo, pues, como podría ser una lija. En el caso de la enfermedad renal no es una lija, claro, pero sí hay cosas que pueden perjudicar al riñón, sobre todo en pacientes que ya tienen enfermedad renal, y sobre las que podemos actuar. Y sobre esto es de lo que vamos a hablar más adelante en otros episodios. Y además, como hemos mencionado previamente, también existen formas de detectar la enfermedad renal de forma temprana, antes de que llegue a producirse un deterioro en la función. A veces pueden parecer alteraciones sutiles en la analítica, pero que claramente nos indican que algo está martilleando al riñón. Es decir, es como si fuéramos capaces de escuchar el martillo golpeando la madera antes de llegar a verlo. Y por tanto, ya podríamos empezar a tomar medidas al respecto. Entonces, bueno, yo creo que por hoy vamos a concluir aquí. Como veis, dentro de lo que es el concepto de enfermedad renal, no se incluye cuál es la causa de la enfermedad renal.
porque en verdad el concepto de enfermedad renal hace referencia a en qué situación se encuentra el riñón. Es como si lo que describiera la enfermedad renal fuera el estado en el que encontramos la madera, de la que hablábamos antes en el ejemplo, independientemente de si es un martillo el que la ha estado golpeando, o es un destornillador, o es una lija, o sea cual sea el elemento que la haya estado golpeando o deteriorando. El resultado final sobre la madera, o en este caso sobre el riñón, es el mismo. Y también habréis podido a lo mejor dar cuenta que tampoco hemos hecho mención a los distintos grados de enfermedad renal que existen o a cuáles son esos detalles en una analítica que pueden orientar a tener enfermedad renal o a diagnosticarla directamente. Pero de estos temas vamos a irlos desarrollando en episodios posteriores poco a poco. Como el concepto de enfermedad renal, como digo, era muy complejo, he preferido hacer este primer episodio hablando un poco de cuál es la definición de enfermedad renal crónica que aporta el término crónico y que aporta el término enfermedad renal, claro. Y en sucesivos episodios pues ya hablaremos de cuáles son los grados de enfermedad renal, porque como digo, la enfermedad renal es muy amplio concepto y entonces puede abarcar personas que todavía no tienen un deterioro evidente de la función renal a personas en las que ya sí que tienen una afectación importante de la función del riñón. Puede abarcar muchísimas cosas. Entonces, para llevar un orden dentro de la enfermedad renal, pues existe una clasificación que nos hace ver qué grado de severidad de enfermedad renal tiene la persona. Sobre la clasificación, como digo, haremos otro episodio, pero en concreto en el siguiente capítulo vamos a hablar de qué es lo que podemos hacer por nuestro riñón. Como hemos mencionado, hay ciertas cosas que podemos hacer para evitar o enlentecer la progresión de la enfermedad renal o proteger de alguna manera nuestros riñones, tengamos o no enfermedad renal. Y de eso es de lo que tratará el siguiente capítulo. Y luego más adelante seguiremos desarrollando el concepto de enfermedad renal. Bueno, espero que la hayáis entendido. Sé que es un poco complejo, pero yo creo que más o menos se puede entender. Y cualquier duda pues la podéis dejar en los comentarios. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta aquí el capítulo de hoy. Si te ha gustado, por favor, házmelo saber dando a like. Y si hay alguna enfermedad renal de la que quieres que hable en el canal, déjalo reflejado en los comentarios. Muchas gracias.